Buenas tardes, autoridades, amigos y amigas. Como director del Instituto Cervantes me corresponden tres cosas. En primer lugar, felicitarme de que estemos aquí homenajeando a Galdós en unas circunstancias raras como las de la pandemia. Yo creo que insistir una y otra vez en que la cultura es un bien esencial para una sociedad democrática y que no podemos renunciar a las actividades culturales, a vernos en los teatros, en los cines, en las salas de conferencia, aunque sea guardando medidas estrictas y en una situación rara, es fundamental. De manera que bien el poder seguir con nuestros programas culturales a pesar de esta situación. En segundo lugar, como director del Instituto Cervantes, me corresponde agradecer a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Acción Cultural Española del Ministerio de Cultura, por sus decisiones de homenajear a Galdós. El Instituto está colaborando en poder recordar a una figura que nos parece fundamental para la historia de la cultura española, de la literatura española, y que es además un referente cívico más importante que nunca en estos tiempos, donde hay que reivindicar los amparos públicos, la autoridad del Estado a la hora de cuidar a los ciudadanos y también respetar las libertades individuales, el sentido cívico de la democracia, fundamental como referencia en nuestra tradición. Y, en tercer lugar, me corresponde sustituir al profesor José Carlos Mayner. A José Carlos Mayner se le encargó comisariar estos actos, pero un problema familiar le ha impedido estar aquí y, bueno, me pidió que lo sustituyera, mitad por amistad, mitad porque estoy en la dirección del Instituto Cervantes y yo lo sustituyo con mucho gusto improvisando una conferencia que tiene que ver con algunas de las reflexiones que María Zambrano hizo sobre Galdós cuando en plena guerra civil, desde las páginas de Hora de España, reivindicó su manera de entender la realidad y su conexión con el pueblo español frente a las corazas oficiales. Dijo que Galdós en el 19 y Miguel de Cervantes en el 17 habían conseguido mantener al mismo tiempo la lucidez y la esperanza. Una mirada hacia el futuro, no ingenua, lúcida, pero al mismo tiempo que encontrara recursos para la esperanza, cosa que a mí me parece muy, muy importante. Bueno, yo quiero brevemente presentar aquí a Galdós como un lector, porque en esta ciudad empezó a leer y en esta ciudad dio muestras rápidamente de su condición de lector. Son muchas las zonas de su obra que se han utilizado por la crítica para señalar la condición de lector de Galdós desde muy joven. Recuerdo ahora ese fragmento del doctor Centeno que utilizó Casalduero cuando se describe a Alejandro Miqui para decir Galdós se estaba definiendo como un muchacho muy joven que leyó rápidamente y en poco tiempo había leído más que muchos que iban de sabio por la vida. Pero a mí me gustaría, a la hora de reivindicar la condición de lector de Galdós, de acordarme de Gloria, la protagonista de una de sus novelas de tesis, que tuvo la mala suerte de ser lectora. Empezó a leer en la biblioteca de sus padres y empezó a sacar conclusiones propias cuando leía textos religiosos, la picaresca, los clásicos, y empezó a interpretarlo según su propia conciencia y su propia inteligencia. El padre se asustó y dijo: hija mía, así no tienes que interpretar estos libros. Según nos manda la Iglesia, estos libros hay que interpretarlos así, 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 porque es como los interpreta la tradición. Y entonces, pues ella hizo ejercicio de conciencia y dijo, en primer lugar, Señor,
te doy las gracias por haber descubierto que soy tonta y que no sé interpretar los libros, pero después le dio por pensar y dijo, ¿y si resulta que no soy tonta, sino que soy más inteligente que los que me están intentando enseñar? Y reivindicó su propia conciencia en un mundo muy difícil. Incluso su libertad de conciencia pues acabó costándole la vida, pero como lectora, delante de su tía Serafina, pues seguía defendiendo su derecho, sus dudas a opinar sobre el mundo, y la tía Serafina pues le decía, te va a costar la vida esa manía que tienes de pensar por ti misma y no acatar las explicaciones que se te dan. Bueno, a mí me parece que desde muy joven Galdós fue un lector de este tipo, hasta el punto de que sus primeras composiciones son satíricas para reírse de las convenciones literarias que estaban de moda en la literatura española de su tiempo. María Zambrano, que dijo muchas cosas interesantísimas sobre Galdós, creo que se equivocó cuando, por sublimar a Galdós, dijo él no leía, le salía del alma, no era lector. Los lectores de Galdós sabemos que era muy lector, y los estudiosos han podido ver el rastro en sus obras, no ya de Balzac ni de Dickens, la lectura que hizo de Moratini del siglo XVIII, de Ramón de la Cruz, es importantísima. Las huellas que hay de Garcilaso, de San Juan de la Cruz, en sus novelas son clarísimas. Las citas que hay de románticos, para bien y para mal, o de neoclásicos, son clarísimas. Si uno ve su correspondencia, pues le cuenta a una de sus novias, estoy escribiendo tal libro y me he encerrado en la biblioteca porque me interesa leer a Alfonso X el Sabio, y al final quien aparece no es Alfonso X el Sabio y las cantigas, sino Juan de la Encina. Era un lector apasionado, y no solo de novela, sino también de poesía y, por supuesto, de pensadores críticos como Mesoneros Romanos o Larra, que le enseñaron desde muy joven aquí en Las Palmas a tener una actitud muy irónica. A mí me ha divertido mucho rastrear cómo se mete con los poetas en una parte muy importante de su obra, porque son personajes tipo sobre los que merece la pena ironizar. Lo mismo que se ironiza del fanfarrón, o se ironiza sobre el aristócrata que no se da cuenta de que ha perdido su poder, o se ironiza de la burguesa sin recursos que quiere figurar en el teatro real y no tiene abono propio, pero pide prestado un abono. Se ironiza también de los poetas, porque son gentes que, en vez de mirar la realidad, construyen una convención de palabras raras que dan una visión ridícula de la vida si se compara con el mundo del presente en el que vive. Y como digo, esto empezó ya aquí en un trabajo escolar de 1860-61 que se titula El Sol. Pues ya empieza diciendo, ¿qué podré yo decir de la salida del sol que no se haya dicho y repetido 1000 veces por esa turba de plagiarios, rimadores que infestan el moderno Parnaso, eternos profanadores de la verdadera poesía, escuadrón insolente? O más tarde dice, todo cuando se diga de la revol, del fuego, de la púrpura, de los 100.000 colores, del nácar, de las nubes, del hermoso cambiante, del rielar de las aguas, del azul inmenso, del luminoso y resplandeciente globo, de la sonrisa de la naturaleza, del caos sepulcral, del ámbito, de la fulmínea y albicante llama. Se ríe de la retórica y de la palabrería, y, como hace muchos años señaló Berkovich, se ríe porque en un momento determinado, añade el jovencísimo Galdós, pues bien, mientras tienen lugar estas maravillas arriba, echad una mirada por el rabo del ojo y veréis lo que pasa en la tierra. A Galdós, frente a la retórica, a la oficialidad, a las convenciones, le interesa lo que pasa en la tierra.
las situaciones son muy complejas, los profesores las analizamos, hay muchos detalles, pero a veces interesa ver también algunas cosas desde un punto de vista simple. Y buena parte de las propuestas realistas de Galdós, por lo que se refiere a la literatura y por lo que se refiere a la política, tienen que ver con esa necesidad de ver las cosas que pasan en la tierra por debajo de las máscaras sociales que interesadas convenciones han ido creando. En este sentido, pues, por ejemplo, si leemos una reseña que publicó en 1868 sobre la Arcadia moderna de un poeta, Ventura Ruiz Aguilera, que él estimaba, pues recuerda sus sesiones colegiales en su bachillerato, era un bachiller aplicadito, como él mismo dice, Memorias de un desmemoriado. Recuerda el latazo de la teoría literaria, de los tropos, de las reglas, de la retórica. Dice que de pronto había una compensación, que era cuando se llegaban a los ejemplos, y hay un infantil entusiasmo de las gracias, de las tórtolas de Francisco de Torres, de los tomillos de Meléndez Valdés, de las fuentes de Villegas, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se entusiasmaba con esa Arcadia de la belleza. Dice, lástima que después uno creciera, mirara a la realidad y se encontrase que esa idealización no tenía nada que ver con el presente de lo que ocurría en la tierra. Ya en 1868, a costa de Ruiz Aguilera, sigue manteniendo su tesis juvenil del sol, pero ahora ya no mira la realidad por el rabillo del ojo, sino que tiene que mirarla realmente. Y bueno, eso le hace, por ejemplo, que siga metiéndose durante mucho tiempo contra los poetas que quieren encubrir la realidad. No sé si se acuerdan de Máximo Manso, que no quería morirse para evitar que los poetas recitasen poemas en su entierro. Y le toma manía a Sáenz Desbardal, el poeta aplaudido convencionalmente en las tertulias de Madrid, y dice que le puncen, le rajen, le pinchen, le corten, le sajen, le acribillen, le arañen y le acogoten y le estrangulen y le muelan y le pulvericen y le machaquen hasta reducirle a pedacitos tan pequeños que no puedan juntarse otra vez. Llegó a tomarle esta manía a los poetas tópicos de la época. Después diré por qué insisto en esta perspectiva, que me parece que tiene mucho que ver con esa mirada de Galdós contra la mentira convencional. Porque, por ejemplo, en el momento que escribe la reseña sobre la Arcadia moderna de Ventura Ruiz Aguilera y que dice la diferencia que hay entre el Edén pastoril y rural de los campos frente a la realidad mezquina que se vive en las sociedades pobres y reaccionarias en nuestras aldeas, pues en ese momento que habla así de la Arcadia moderna, pues está pensando también en una manera de dar respuesta, por ejemplo, a lo que después abordó en Doña Perfecta o en Gloria, esas alabanzas de aldea, que son alabanzas de un mundo reaccionario frente a la necesidad de un progreso social protagonizado en las ciudades por las clases medias. Y esto es importante porque esa necesidad de mirar la realidad frente a las convenciones, pues es lo que le lleva a proponer, también a raíz de otros dos libros de Ventura Ruiz Aguilera, Proverbios ejemplares y Proverbios cómicos, pues lo que fue su gran programa realista, estético, de legitimación de su apuesta literaria, en un artículo de 1870 titulado Observaciones sobre la novela contemporánea en España. Yo creo que el realismo de Galdós es inseparable de la necesidad de dar dos respuestas sucesivas a la sociedad que está viviendo
y en la que necesita intervenir. La denuncia de la mentira, en primer lugar, de la alabanza de aldeas frente a la modernidad de las ciudades, se convierte después en la necesidad de denunciar una restauración basada en una España oficial que se había separado por corrupción, por hipocresía política, por degradación parlamentaria de la España real. La necesidad de conocer la España real frente a la España oficial es el eje de un nacionalismo que tiene que ver también con la denuncia de las mentiras, de las convenciones, del Edén rural frente al posible protagonismo de las clases medias urbanas. Y ese es el mundo, esa es la dinámica que van configurando a Galdós como un referente cultural que encuentra un estilo para dar respuestas a las necesidades narrativas de su época y que encuentra una mirada para legitimar un patriotismo conectado con la vida real y no con las convenciones y los topos de la poesía barata. En un momento determinado, Galdós se recrea en el descubrimiento de este tipo de patriotismo cívico en un famosísimo trozo de Trafalgar, donde Gabriel Araceli dice que de pronto descubre que el patriotismo no son los reyes, no es su ministro, no son las fechas oficiales, es la gente que se levanta todos los días a cultivar el campo, a pescar en el mar, a abrir sus negocios, a contar cuentos familiares en las cocinas de sus casas. Y este descubrimiento del patriotismo es un descubrimiento cívico porque va acompañado de dos cosas fundamentales. En primer lugar, se ha descubierto que los barcos españoles representan a una sociedad que trabaja para todos los días y no a unos reyes. Descubre también que los ingleses representan a una sociedad y que son tan dignos y tan respetables como los españoles, y por tanto hay que pensar en que más que dirimir a cañonazos en una batalla naval los problemas, se podrían dirimir de otra manera. Pero descubre otras cosas también a lo largo de sus episodios nacionales. El patriotismo, la sociedad real, es inseparable del pueblo. Pero cuidado si el pueblo se separa de las instituciones, porque cuando el Estado crea vacío, no se genera libertad, se genera irracionalidad, muchas veces manipulada por los sectores más reaccionarios de la sociedad que están contra el Estado. En el 19 de marzo y el 2 de mayo, mientras se está tomando la casa del ministro Godoy, pues ya Gabriel Araceli ve por ahí al conde de Montijo, uno de los grandes conspiradores de Fernando VII, contra su padre y contra una posible lectura liberal de la sociedad española. Y Araceli, cuando ve asaltar la casa de Godoy, dice: cuando la puerta de la casa se abrió, precipitóse la turba en el interior bramando de coraje. Su salvaje resoplido me causaba terror e indignación, mayormente cuando consideré que iba a saciar su sed de venganza en la persona de un hombre indefenso. Era aquella la primera vez que veía al pueblo haciendo justicia por sí mismo, y desde entonces le aborrezco como juez. Está marcando un terreno de juego donde las instituciones sin la gente son falsas, pero la gente sin instituciones son peligrosas y están en manos de una irracionalidad manipulada. Quiero decir con esto que el patriotismo de Galdós es un patriotismo cívico, y por eso vuelve a meterse con los poetas
y está hasta las narices de los poetas que en este mismo episodio nos cargan a sonetazos porque reproducen un mundo de tópicos peligrosos que actúa como tapadera de la realidad que él quiere interpretar. ¿A partir de qué valores? Bueno, yo creo que Ángel Bahamonde tiene razón en un artículo, El compromiso político Galdós republicano, que preparó para un libro de los editados por Yolanda Arencibia, Galdós en su tiempo, aquí en Canarias. Y lo que viene a decir es que tuvo siempre unas nociones importantes que defender y, según la evolución de la realidad española, fue adaptándose para defender estas ideas. Le importa la nación, pero tiene cuidado con un populismo manipulado y a partir de ahí pues quiere dignificar la actividad parlamentaria, se muestra partidario de la secularización de una sociedad donde el dogmatismo clerical es intolerante, considera que es importantísima la educación, considera que es importantísimo desarmar el caciquismo y considera que hay que apoyar un Estado fuerte capaz de realizar las transformaciones sociales esperadas. Cuando este Estado fuerte no asuma la transformación de las realidades sociales esperadas, pues él irá cambiando de postura política. Yo creo que este nacionalismo cívico es inseparable de su literatura, porque, por ejemplo, en Galdós está la mirada social, por supuesto, y su realismo es un realismo que describe marcos de sociedad. Pero esos marcos de sociedad son inseparables después del análisis de las individuales experiencias de los personajes con su intimidad. Ni la sociedad borra a los personajes, ni los personajes pueden vivir sin la sociedad. Es otra de las claves de lo que yo considero un realismo cívico. ¿Que la educación es importante? Pues claro que sí. La hermosísima dedicatoria de la desheredada es una dedicatoria a los maestros. Es importantísimo. Pero que hubiera fracasado la educación en España no evita después analizar con mucho cuidado la personalidad de Isidora y las circunstancias de sus ilusiones y de sus fracasos. Esto tiene que ver incluso con sus ideas que una y otra vez aparecen sobre el matrimonio. Es un heredero en este sentido del Cid de las Niñas de Moratín y por eso presta tanta atención al estreno del Cid de las Niñas de Moratín en los episodios nacionales. Un matrimonio que no reconozca el deseo entre los amantes es un matrimonio llamado al fracaso, pero al mismo tiempo este deseo hay que encauzarlo en unas reglas sociales. Y el deseo sin reglas sociales es un fracaso y las reglas sociales sin deseo es un fracaso. Y por eso, al final, pues es que había empezado con ilusión consiguiendo los matrimonios felices de Gabriel Araceli y de Salvador, en las dos primeras series de los episodios nacionales, Salvador Monsalud, pues al final acabará diciendo que mientras no haya divorcio, el matrimonio no es algo prudente porque el deseo no se puede perpetuar. Uno no sabe qué puede desear 15 o 20 años después de casarse o 10 años después de casarse. Son las explicaciones que nos da Galdós en algún fragmento, por ejemplo, de Fortunata y Jacinta. Civismo que une la realidad individual o popular y los compromisos de una comunidad, unas reglas que tienen que articular un Estado. Y esto es lo que le acercó en primer lugar al Partido Liberal,
recibiendo la herencia de los liberales frente al absolutismo, algunos amigos, como Fernando León y Castillo, como José Luis Alvareda, como José Ferreras, pues le allanan el camino para apostar por Sagasta en un momento que está metiéndose mucho contra la hipocresía del absolutismo, la intolerancia, la infelicidad individual que provocan los dogmas en la sociedad. Es también el momento donde más se mete con los poetas ridículos. No desaprovecha la ocasión para una y otra vez poner a un poeta en ridículo. Pero quiero llamar la atención sobre el Galdós lector, porque aparte de que se pone una y otra vez a meterse con los poetas, de pronto es un crítico literario de los pocos que comprende cuál es el juego lírico de la época que va a quedar. Y en sus colaboraciones en La Nación, por ejemplo, hace una reseña de Auroras, una colección de poemas de un poeta canario, Fernández Neda, o en El Debate publica una reseña sobre las obras de Gustavo Adolfo Bécquer, donde empieza a decir, bueno, están muy de moda los poetas falsarios, los herederos del romanticismo, ese mismo romanticismo que él criticaba convertido en folletín a la hora de fundar un intento de novela moderna en España, y de están muy de moda, pero yo creo que como respuesta a esta época de la velocidad, a esta época de la transformación, de la incertidumbre, lo que va a quedar es una poesía de carácter muy subjetivo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que representa Heine y la lírica germánica. Ya saben que a Bécquer lo acusaron de suspirillos germánicos. Él comprende que esa va a ser la respuesta que va a quedar, como fue la que quedó en vez de la artificialidad retórica. Y a mí me gusta recordar esto porque creo que esta mirada sobre la poesía de carácter íntimo, convertida en subjetividad y en valores de la mirada personal, tiene mucho que ver con después la respuesta que Galdós le da a su narrativa cuando se da cuenta que el positivismo se ha mercantilizado, que la burguesía se ha convertido en una clase hipócrita y que frente a la mercantilización del mundo hay que apostar por lo que él llama, desde Fortunata y Jacinta, un naturalismo espiritual. Por ejemplo, esto es lo que creo yo que va a abrirle las puertas a una conciliación entre la mentalidad cívica de Galdós y la cuestión social y el socialismo. En un artículo del 1 de mayo publicado en la Prensa de Buenos Aires en 1891, viene a decir, bueno, estamos acostumbrados a seguir hablando de absolutismo, liberalismo, pero ahora la respuesta que hay que dar es una respuesta a la cuestión social. Se están organizando los obreros y además es injustísima la situación de desigualdad en la que hay. Él en un primer momento cree que la política no está madura para solucionar problemas de desigualdad social y por eso escribe: el remedio de la desigualdad no vendrá nunca porque la desigualdad es irremediable, eterna y constitutiva. El espiritualismo es el que más se acerca a una solución, proclamando el desprecio de las riquezas, la resignación cristiana y el consuelo de la desigualdad eterna por igualdad interna, o sea, la nivelación augusta de los destinos humanos en el santuario de la conciencia. Primero, opta por una solución de conciencia individual. Unos años después escribió su reseña sobre Jacinto Verdaguer, el poeta catalán, y aprovecha para defender la importancia de la lengua catalana, el poeta catalán que había defendido la espiritualidad frente a las críticas sociales de unos ricos que no lo habían comprometido, ¿no? Y viene a decir que la gran obra de Verdaguer no es solo la Atlántica, sino su espiritualidad.
Pero vamos a saltar brevemente a otra de las grandes novelas de Galdós, Nazarín, una novela de 1895, 4 años después de haber hecho esta mirada sobre el 1 de mayo y 3 años después del artículo sobre la espiritualidad en Jacinto Verdaguer. ¿Se acuerdan de esta famosa frase de los pensamientos de Nazarín? Decía que en la humanidad se notan la fatiga y el desengaño de las especulaciones científicas y una feliz reversión hacia lo espiritual no podía ser de otra manera. La ciencia no resuelve ninguna cuestión de trascendencia en los problemas de nuestro origen y destino, y sus peregrinas aplicaciones en el orden material tampoco dan el resultado que se creía. Después de los progresos de la mecánica, la humanidad es más desgraciada, el número de pobres y hambrientos mayor. El progreso no ha generado igualdad social y, en ese sentido, Nazarín pide una mirada espiritual, no mercantilista, sobre la realidad. Uno de los escritores españoles que mejor entendió a Galdós fue Luis Cernuda. Fernando Martínez ha recordado el famosísimo y maravilloso poema del dístico español de Desolación de la Quimera, el último libro de Cernuda, donde él dice: yo soy español, pero no de la España que ahora nos regentea, que regentea la canalla, estaba hablando del franquismo, sino de la España inventada por Galdós, y se siente identificado con Galdós. Pero hay un maravilloso artículo de 1954, publicado en México, donde de pronto dice: Galdós advierte que hablar de progreso no tenía sentido en una sociedad petrificada como la nuestra, y que acaso las creencias religiosas, tal como las concibió el pueblo español a través de los siglos, puestas de nuevo en contacto con el mundo contemporáneo, con las ideas del socialismo naciente, modernizadas, diríamos, resultaran de momento útiles. Y habla del espiritualismo de Galdós como una apuesta a una modernización que comprendiera los avances del socialismo. Es un artículo que, por cierto, podemos relacionar con la propia obra de Luis Cernuda en variaciones sobre tema mexicano, cuando después de muchos años de exilio en Estados Unidos y en el Reino Unido llega a México y descubre, en primer lugar, se siente orgulloso de volver a oír la lengua española, pero después se siente conmovido por volver a encontrarse con la pobreza de México, que le recuerda la pobreza de España, y dice que hay mucha más dignidad en la pobreza que en la prepotencia del lujo. En ese sentido, Cernuda se identifica con esto, y además yo creo que también tiene mucho que ver con la reflexión de María Zambrano, que reivindicó desde Hora de España, frente al progresismo mecanicista de la Europa racionalista que había desembocado en las cámaras de gas y en los campos de concentración y en el fascismo, una espiritualidad llena de esperanza propia del pueblo español, que tenía que ver, claro, en los momentos de la Guerra Civil, con el socialismo con el que se identificaba María Zambrano. Esto yo creo que abre el camino a la evolución paulatina de Galdós, que ya se ha resumido aquí. En 1907 pues decide dar el paso al republicanismo. Hay una famosa declaración que se publica a la vez en abril de 1907 en El Liberal y en El País, explicando por qué se hace republicano. En primer lugar, dice que porque quiere reivindicar el patriotismo, y ya está bien que para hablar de patriotismo haya que irse a Covadonga, a la espada del Cid, a la Edad Media, porque hay un compromiso patriótico y cívico que debe desempolvarse y que él está dispuesto a cumplir. Él dice: conceptos de fe nacional, amor patrio y concordia pública son los que me mueven. Y después viene a decir que él se ha ido alejando poco a poco del sistema monárquico porque no
se había adaptado a las transformaciones que exigía la sociedad. La ley de asociaciones, la dependencia del sistema con el dogmatismo clerical, pues le hace buscar alternativas fuera del sistema y dentro del sistema no quedaba ya ninguna esperanza. Si me hubiera quedado en el sistema, dice, adiós ensueños de regeneración, adiós anhelos de laicismo y de cultura. Dos de sus conceptos claves. Después comprende que dentro de ese espiritualismo que necesita soluciones políticas, tiene que asumir la cuestión social, que la igualdad social es necesaria dentro de un programa de patriotismo cívico y forma parte de la conjunción republicano-socialista. El saludo que también publicó el Liberal en el mitin de presentación de la conjunción republicano-socialista que se hizo en el frontón Jalay-Alay, pues vuelve a adaptar sus preocupaciones históricas a la realidad de una nueva situación política. Unidad frente a un sector reaccionario que dice, dice Galdós, para defender la libertad, la ciudadanía y la cultura patria contra el brutal absolutismo que, lanzado del poder, aún relincha y patalea. Es una reacción al ruido que están armando los sectores reaccionarios cuando se ven apartados del poder, porque se creen con derecho a estar siempre en el poder. Después reclama unidad de todas las fuerzas republicanas y socialistas para crear un frente de patriotismo cívico, y acaba diciendo, dicho esto, solo tengo que añadir que creo en el patriotismo y en la abnegación de todos, que creo en la incorporación de las clases neutras, que creo en las altas miras de los hombres que dirigen y en la cordura de las muchedumbres que obedecen. Y creyendo todo esto, no puedo dudar de la victoria. Volvemos a lo mismo, la cordura de los hombres que dirigen, que deben ser representantes de la realidad de la nación, pero cordura de las muchedumbres que obedecen, no irracionalismo peligroso. Instituciones que representen a la gente, gente capaz de vivir en el marco institucional de una comunidad. Y esto se va transparentando, como siempre, en su narrativa muy estudiada ha sido, por ejemplo, la evolución de su obra hacia un compromiso de carácter socialista también. En El caballero encantado, que es ya una novela de 1909, la madre, que es la madre de la historia, que va tomando la palabra en las obras de Galdós, le dice al protagonista, te llevo conmigo y verás que no pisaré fortalezas de magnates ni palacios de príncipes de la milicia o de la iglesia, que no me inclinaré ante duques o marqueses ni ante damas linajudas en quienes brillan por igual ingenio y belleza. Voy a consolar con mi persona las almas de los más humildes, de los vencidos y los desesperanzados, a llevar a su tristeza velada una palabra refrigerante y una esperanza dulce. De nuevo, la palabra esperanza. Y a mí me parece muy importante este marco porque de una manera se nota la evolución de Galdós. Pero cuando hablamos de etapas de Galdós, tanto en la política como en la literatura, no nos olvidemos de la unidad de marco que lo relaciona todo en unos valores y en unas intenciones que aparecen de una forma o de otra según la exigencia de la realidad. Gloria quería dar respuesta a muchas cosas, pero no pudo porque no supo entender cuál era la realidad en la que debía dar respuesta. Y Galdós no cree que pueda apostar por quimeras
que no tengan los pies en la tierra, ¿no? Y esto es lo que le hace en un momento determinado, pues decir, lo recordaba antes Fernando, en una famosa entrevista al bachiller Corchuelo, en la publicación Por esos mundos, que le dice, bueno, aquí el Partido Republicano se está corrompiendo, estoy harto de peleas, voy a irme con Pablo Iglesias, él y su partido son lo único serio, disciplinado y admirable. Es todo el fruto de un patriotismo cívico que sigue creyendo en un contrato social, pero en el que debe tener protagonismo la justicia económica. Y para los que nos dedicamos a la literatura, por mucho que se haya querido resumir a Galdós como un escritor de tesis, pues otro de los grandes ejemplos de su creatividad es que nunca se convirtió en un escritor de consigna, porque el marco social nunca borró la experiencia de los personajes, la experiencia individual. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho recordar siempre, y con eso voy a acabar, pues el discurso que dio en el banquete del Partido Reformista el 23 de octubre de 1913, despidiéndose de una acción política muy directa porque quería mantener su independencia. Acabo con estas palabras de Galdós. Por mi parte, en conciencia, debo deciros que pienso seguir hoy y mañana consagrado por entero a mi actividad literaria y que desde estas modestísimas posiciones ayudaré con todas mis fuerzas a la brava conquista de la realidad democrática, efectuando una colaboración puramente ideal, sin acompañaros en la gestión directa de los asuntos públicos. ¿Venís dispuestos a crear ciudadanía? Pues en mí tendréis un ciudadano pacífico y callado, pero muy puntual en el cumplimiento de sus deberes. ¿Venís a encarnar la democracia en las costumbres y en las leyes de nuestro país? Pues no necesito deciros que será el más diligente en este empeño quien en 40 años de labor constante ha tratado de enaltecer y de divulgar entre pequeños y grandes los fueros de la conciencia y los derechos del hombre. Esta perspectiva para mí es una perspectiva de esperanza. Vivimos un momento complicado. La situación nos hace descubrir que frente al neoliberalismo depredador de sálvese quien pueda, la autoridad del Estado hay que volver a consolidarla en los servicios públicos. Pero cualquier tentación de devolverle la autoridad al Estado, suprimiendo las libertades individuales y los derechos cívicos, es una tentación por la que no debe dirigirse el futuro. Y en este sentido, me parece que Galdós es un referente imprescindible del patriotismo cívico y democrático que seguimos necesitando. Muchas gracias.